Todo lo manifestado en el siguiente espacio es responsabilidad de locutores, periodistas o personas que intervienen en él. Ecos del Conveima, la emisora con identidad regional. Al aire, desde Atlanta y para los 5 continentes escuchas Radio Latinos en el Mundo. Señal Mundial. El siguiente trabajo periodístico es una realización del restaurante Antojitos y Más, localizado en la península de la Florida, en la ciudad de Orlando, Estados Unidos de América. En el corazón de la península de la Florida, un tolimense hace patria. Restaurante Antojitos y Más. Lechonas, tamales, almuerzos ejecutivos y la mejor carta de la comida criolla, preparadas por un exitoso empresario de la tierra. Héctor Barrios los recibe con calor latino en Antojitos y Más, en Kissimmee, muy cerca de Disney World. Llámanos al 407-344-1150 y visítanos para tener el gusto de atenderlos. Restaurante Antojitos y Más. No a la colosa, no a la colosa, no a la colosa. Si estás luchando por los derechos humanos, no debes olvidar que todos pertenecemos a la naturaleza. Somos el uno y somos el todo. No a la megaminería a cielo abierto en la despensa agrícola de Colombia. Contaminación, calentamiento global, minería irresponsable, tala ilegal de bosques, saqueo de las transnacionales, semillas transgénicas. Para evitar su extinción, hoy se vuelve una obligación negarse a la devastación de todo lo que es ambición. Estamos matando a la madre tierra. Porque otros mundos son posibles y ya los estamos construyendo. Desde Cajamarca, Colombia, la Corporación Emprendedores por la Ecología y la Tierra, Ecotierra, nos hace un llamado a privilegiar por siempre un ambiente sano, protegiendo el agua, la salud y la vida por encima de cualquier actividad megaminera. Esta es la emisora virtual Radio Latinos en el Mundo. La emisora que une a los latinos en el mundo. Escúchenos por el Real Audio, www.radiolatinosenelmundo.com. A esta hora abordamos el buque imaginario de Latinos en el Mundo. Desde tierra firme, ponemos proa a todos los mares. Un programa de Radio Latinos en el Mundo, emisora virtual de los latinos en el mundo. Bajo la dirección y conducción de Helmut Levy, miembro de la Asociación de Periodistas Hispanos de la Unión Americana. El apoyo periodístico de Luis Carlos Hernández, Jonathan Escudero y Jordi Levitan. Desde Atlanta y para los 5 continentes damos inicio a Latinos en el Mundo. Señal Mundial. Feliz amanecer en América, buen viento y buena mar. Abordamos el buque imaginario de Latinos en el Mundo en la presente señal internacional que emitimos hoy desde la parte suroriental de Canadá. Estamos en la península de Nueva Escocia, más exactamente en la ciudad de Truro, sede del 9º Campeonato Mundial de Natación para personas con síndrome de Down. Y nosotros contentos, felices, integrando a esta bella, enorme y fiel sintonía que en la mañana de hoy se integran a bordo del buque imaginario. ¡Bienvenidos! El siguiente trabajo periodístico es una realización de Radio Latinos en el Mundo, bajo la coordinación general de Jonathan Escudero. El apoyo periodístico al otro lado del Atlántico es de Jordi Levitan. En la ciudad de Bogotá, máster internacional de Disney Press, está mi coequipero Hernando Ayala. En el máster internacional de la HJNC, Ecos del Conveima, la emisora con identidad regional,
se encuentra nuestro coequipero Luis Carlos Hernández. La dirección sonora en el día de hoy es de John Restrepo. Y aquí, en la ciudad de Truro, aquí en la península de Nueva Escocia, en esta parte espectacular de la linda Canadá, Helmut Levy, miembro de la Asociación de Periodistas Hispanos de la Unión Americana, les recuerda que lo nuestro es navegar por las ondas, el mar o el aire, pero con los pies en la tierra. Señal deportiva, señal para los 5 continentes. Radio Latinos en el Mundo, emisora virtual de los latinos en el mundo, señal mundial. Hemos llegado a esta linda península canadiense desde el pasado jueves para participar en el 9º Campeonato Mundial de Natación para personas con síndrome de Down. Nuestra delegación la componen 6 nadadoras y 7 nadadores y un cuerpo técnico y administrativo de 5 personas que entregamos todo el cariño, el aprecio a estas personas que a través del deporte demuestran su grandeza. Una linda oportunidad para reunir el sentimiento de las personas que por accidente o por naturaleza portan una discapacidad y a través de estos eventos internacionales pues encuentran quizás una plataforma para mejorar su calidad de vida. Más de 200 nadadores y nadadoras llegados de 24 países se encuentran aquí en Nueva Escocia participando en este importante evento deportivo. Países como Albania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Estonia, Francia, Gibraltar, el Reino Unido, Hong Kong, Irlanda, Italia, Japón, Macao, México, Portugal, Rumania, Rusia, Sudáfrica, España y los Estados Unidos de América, para un total de 205 deportistas con discapacidad que, reitero, a través de la natación no solamente mejoran su calidad de vida, sino encuentran una linda oportunidad para unir un sentimiento de grandeza en estas personas que conocen de amor, de afecto, de cariño, las personas con síndrome de Down. Esta señal hoy está dedicada precisamente al mundo de la discapacidad. Nuestro coequipero Hernando Ayala, director de Disnet Press, está listo y disponible para conducirnos a partir de este momento por los mares del planeta, a bordo de este buque imaginario, ondeando con orgullo las banderas de América Latina, pero hoy con sentimiento deportivo. Hernando, los saludo desde la península de Nueva Escocia. Estoy en la ciudad de Truro. Es una linda ciudad que está allí en todo el corazón de esta península, bordeando el Océano Atlántico Norte. Una ciudad histórica, de mucha cultura. Es una parte de Canadá que en el invierno puede soportar temperaturas de hasta menos 35 grados centígrados. Nosotros a esta hora, aquí en la península de Nueva Escocia, tenemos una temperatura de 27 grados centígrados. Disfrutamos del intenso verano 2018 y lógicamente la belleza geográfica de esta parte suroriental del lindo país de Canadá. Yo regresaré más adelante. Por ahora, Hernando, le entrego la señal para que continuemos en este recorrido de voces, hechos y personajes hoy enlazados desde la península de Nueva Escocia, aquí en la parte suroriental bordeando el Océano Atlántico Norte. Estamos en señal horaria atlántica. Estamos 120 minutos por delante de la señal horaria colombiana. Estamos 60 minutos de la señal horaria del este de los Estados Unidos. Estamos a 2 horas de la señal centro de la Unión Americana. Momento oportuno para ir a la parte norte del cono suramericano. Le entrego la señal a mi coequipero, Hernando Ayala. Hernando, feliz amanecer en América, buen viento y buena mar. Bienvenido a bordo.
América, apreciado Helmut Levy, a bordo del buque imaginario de Latinos en el Mundo, y con este ritmo tropical, carnavalesco de Barranquilla, damos una bienvenida deportiva a la audiencia en este domingo 22 de julio. Alegórico el tema musical oficial a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que reúnen a un continente de atletas, de deportistas en la capital deportiva hoy de Colombia y de esta región Caribe y Centroamericana. Estamos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y es un acontecimiento para celebrar y para saber que el deporte une a los pueblos y es el lenguaje universal. Muy bien, tenemos una agenda bastante rica hoy en contenido y en significado para conversar con toda nuestra audiencia, pero pues es el momento de saludar también a nuestro permanente coequipero en Ibagué en el máster de Ecos del Conveima, a Luis Carlos. Muy buenos días. Y pues, ¿cuál es la situación de clima hoy en Ibagué y en el Tolima? Luis Carlos, bienvenido. Hernando, buen día para usted en Bogotá, para Helmut en Canadá. Los saludo desde la capital del departamento del Tolima, Ibagué, donde tenemos una temperatura de 23 grados centígrados. Ha llovido toda la madrugada sobre la capital musical de Colombia. Tenemos una humedad relativa del 75%, viento de 8 kilómetros por hora, visibilidad de 3 kilómetros a la redonda, con probabilidades de precipitación de un 25%. Extiendo mi cordial saludo a todos los oyentes de Latinos en el Mundo, en la Despensa Agrícola de Colombia, Cajamarca, en los otros 45 municipios del departamento del Tolima, en Colombia, Latinoamérica y el mundo. Muchas gracias, Luis Carlos. Aquí en Bogotá, en la capital colombiana, tenemos una temperatura de 14 grados centígrados, mañana fría, un día nublado en la ciudad. Aquí el cielo bogotano está bastante nublado. Dice que la temperatura máximo irá hoy hasta los 16 grados, imagínense el frío que tendremos hoy acá, y la más baja hasta los 9 grados, unos vientos de 15 kilómetros por hora. Tenemos una densa agenda hoy para desarrollar y unos temas bastante significativos que tratar y que aprender. Por ejemplo, hay en Bogotá expertos del mundo para hablar sobre un fenómeno que agobia a la niñez colombiana: el maltrato, la violencia contra la infancia y el abuso y la explotación sexual. Tenemos el Congreso colombiano contra el maltrato familiar, titulado El costo del maltrato de nuestros niños. Imagínese usted, Luis Carlos, Helmut y John, que van a afirmar dentro de este Congreso investigadores y expertos internacionales que uno de cada 20 hombres es un abusador sexual. El 5% de los hombres en el planeta van a hablar sobre el costo del maltrato infantil y van a decir cosas como que no hay lugar más peligroso para un niño que su hogar. Es una pandemia, es un fenómeno gravísimo contra nuestra infancia. ¿Qué temas tenemos para hoy ahí en Ibagué? Luis Carlos Hernández, ¿cuál es la agenda para este día? Bueno, en cuanto a la agenda de hoy en día, tenemos alrededor unas reflexiones y preocupaciones alrededor de lo que está pasando en la hermana República de Nicaragua, donde el número de muertos ya sobrepasa los 318 por la dictadura que ha establecido Daniel Ortega, y también podemos desarrollar temas sobre la nueva constitución que se está elaborando en Cuba, donde desaparecerá la palabra comunismo de la Constitución cubana. Muy bien, entonces les decía que tenemos un eje temático hoy, además de que contaremos con la participación desde Nueva Escocia, en el territorio canadiense, de Helmut Levy, quien se encuentra
sufriendo los rigores del frío en esa parte del mundo. Helmut hoy es el entrenador nacional de natación de los Estados Unidos para la selección de nadadores con síndrome de Down que están representando a Norteamérica, a Estados Unidos, en este campeonato mundial que se realiza ahí en Truro, Nueva Escocia, territorio de Canadá. Pero avancemos entonces, porque el tiempo iba a ser muy escaso, y abordemos el tema de la realidad cruda que agobia a nuestra niñez y a nuestra infancia y adolescencia colombiana. El tema del maltrato, y uno de los factores de esa victimización de nuestros niños es la negligencia de los adultos. Y sobre esa negligencia y sobre esos riesgos e inseguridades nos habla aquí hoy en Latinos en el Mundo un experto, comunicador, investigador. Guillermo Camacho Cabrera nos cuenta por qué la negligencia de los adultos incide tanto en esta victimización de los niños. Guillermo. La situación de los niños, niñas y adolescentes en Colombia es difícil, tanto por la severidad del maltrato ejercido contra ellos, como por la tolerancia que la cultura tiene a esas violencias que los adultos infligen contra las personas menores de 18 años. Solo en 2017, 10.385 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de abuso físico, tan severo que tuvo que ser visto por un médico legista. 20.663 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de abuso sexual. 267 niños, niñas y adolescentes se suicidaron, en tanto que 775 fueron víctimas de homicidio. Estos indicadores, que corresponden a vidas de niños, niñas y adolescentes truncadas por el maltrato y la violencia ejercidas intencionalmente contra ellos, crecen cuando sumamos los 514 niños, niñas y adolescentes que fallecieron víctimas de siniestros viales en 2017. Quiero hacer énfasis sobre esta última cifra: 514 niños, niñas y adolescentes fallecidos en siniestros viales en Colombia en 2017. Como comenté, este número corresponde a la vida de un niño, niña o adolescente con sus potencialidades, individualidad, carisma, genio y postura ante el mundo, pero multiplicada la experiencia por 514. Valga añadir que ninguna muerte en el tránsito es aceptable. Para tener una idea de la magnitud de esta cifra, si una persona se pone a contar los números de uno en uno hasta el 514, tardará en promedio unos 10 minutos, es decir, 10 minutos contando numéricamente niños y niñas muertos. 514 equivalen a casi 20 salones de clase de un curso de primaria o a unos 35 de un semestre de universidad, todos fallecidos en 2017 en siniestros viales. Es como si murieran simultáneamente los ocupantes de 2 buses biarticulados de Transmilenio, los más grandes. Tenemos más de un niño fallecido cada día en promedio en Colombia por siniestralidad vial. Lo difícil de todo es que la negligencia de los padres está dentro de las causas más frecuentes pero invisibles de este fenómeno. Padres y madres de familia son negligentes cuando permiten que sus hijos e hijas vayan solos al colegio por caminos que son inseguros para ellos. No habría negligencia si los padres de una comunidad se organizan y se turnan para llevar a los niños de todos al colegio. Hay negligencia cuando se permite que niños, niñas y adolescentes conduzcan motocicleta. No habría negligencia si las familias permitieran conducir moto únicamente cuando se es mayor de edad y luego de un entrenamiento profesional. Hay negligencia cuando se permite que un niño o niña menor de 10 años viaje en la parte delantera de los vehículos. No habría negligencia si los niños y niñas menores de 10 años viajan en la parte posterior del vehículo y debidamente asegurados con una silla de retención infantil o con el cinturón de seguridad debidamente puesto. Hay negligencia cuando padres y madres llevan a los hijos e hijas al colegio en moto. No habría negligencia si viajaran en transporte público o acompañados a pie, medios más seguros y menos riesgosos para un niño que una motocicleta.
Hay negligencia cuando los conductores no miran y revisan bien a su alrededor antes de iniciar un viaje, para percatarse de que no hay niños pequeños alrededor del vehículo. No habría negligencia si el conductor de un vehículo a motor se percata de que puede hacer un inicio de viaje seguro. Por último, digamos que hay negligencia cuando un conductor omite el respeto y acatamiento a las señales y normas de tránsito, es decir, no respeta los límites de velocidad, pasa los semáforos en amarillo o rojo, omite las señales de pare y en general transgrede los límites en la vía. No habría negligencia si los conductores de vehículos respetaran y acataran las normas y señales de tránsito. Tal vez, evitar la negligencia es la única forma de evitar las muertes de niños, niñas y adolescentes a causa de la siniestralidad vial. Gracias, Guillermo Camacho, por este reporte y este aporte que nos muestra y nos retrata con claridad la cruda realidad de la violencia, el maltrato y la negligencia de los adultos para asumir la seguridad de nuestros niños en un territorio como el colombiano. Seguimos a bordo del buque imaginario Latinos en el Mundo. Y es tiempo para que Luis Carlos Hernández nos cuente cómo va la situación, cómo se ve hoy la situación real que está viviendo Nicaragua con el conflicto que se ha presentado allí con la movilización ciudadana frente al gobierno de este país. Luis Carlos. Bueno, Hernando, es preocupante la situación que está sufriendo la hermana República de Nicaragua, y la gran paradoja es que Daniel Ortega, que hace alrededor de casi 4 décadas fue el líder para derrocar al dictador Anastasio Somoza, al cabo del tiempo se ha convertido en la réplica de Anastasio Somoza, pues ha permeado todos los poderes públicos en Nicaragua, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Y para colmo de males ha impuesto a su señora esposa como vicepresidenta de la República. Con datos hasta esta mañana van alrededor de 318 muertos en las protestas que se han presentado en la hermana República de Nicaragua, especialmente en la ciudad de Masaya, que queda a 30 kilómetros de Nicaragua. Es tan así de que la OEA y las mismas Naciones Unidas han condenado el comportamiento de grupos paramilitares auspiciados desde el gobierno de Ortega para masacrar a la sociedad civil que protesta por la reforma abusiva en el campo social, sobre todo en salud y pensiones, que ha pretendido imponer el presidente en Nicaragua. La Iglesia Católica está al lado del pueblo, ha albergado en sus iglesias a los perseguidos por los grupos paramilitares, pero los mismos curas, los mismos sacerdotes han sido atacados y la iglesia en Nicaragua ha sido acusada y maltratada por el gobierno de Daniel Ortega. Esperamos que esto se resuelva en forma pacífica, pues la iglesia y la misma oposición le están pidiendo al presidente Ortega que adelante las elecciones para que esto se resuelva en democracia y en las urnas. Transcurre el tiempo en esta mañana latinoamericana a bordo de este buque imaginario y estamos recorriendo un tema que es bastante dramático para nuestra infancia latinoamericana, colombiana en particular y en el mundo entero. El maltrato, la violencia contra los niños, el abuso sexual. A partir de mañana aquí en Bogotá, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, expertos del mundo se reunirán a hablar sobre el costo del maltrato infantil y cómo prevenirlo. Es el 25º, el Congreso número 25 sobre el tema en Colombia. Y de ello hablamos a continuación con la directora de este Congreso,
Enlacémonos contra el maltrato infantil. 25º Congreso Colombiano de Prevención y Atención del Maltrato Infantil, del 23 al 25 de julio, en el auditorio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. En Bogotá se cumple desde este 23 de julio el 25º Congreso Colombiano de Prevención y Atención del Maltrato Infantil, con un título bastante sugestivo, El costo del maltrato infantil, y es propiciado por la asociación Afecto. Y la doctora Isabel Cuadros es la directora de esta asociación y de este proceso. Una pregunta inicial para contextualizar. Después de esto, de 25 años, y cuando se habla tanto de abuso y de maltrato infantil en Colombia, ¿qué podemos decir? ¿Que hace 25 años era más grande el fenómeno? ¿Que hoy es igual? ¿Que hoy es peor? ¿Que ha disminuido? ¿Cómo estamos, doctora Isabel? Yo creo que hay dos fenómenos que están ocurriendo paralelamente. Primero, yo creo que gracias al trabajo de todas las personas que conformamos la Asociación Afecto, el país conoce que existe el maltrato infantil y el abuso sexual. Eso es una realidad. Pero la otra parte que a mí sí me parece es que ha habido un aumento real en el abuso sexual, no solamente en la percepción y lo que se denuncia por todas las nuevas tecnologías. Hoy en día es mucho más fácil para un victimario encontrar una víctima a través de la red, a través de las redes sociales, del internet. Es mucho más fácil. Y yo sí creo que ha habido, de pronto le va a sonar un poco conservadora, un exceso de liberalización en el ejercicio de la sexualidad que puede estar muy bien en las personas adultas, pero sexualizar a los niños y creer que, entre comillas, todo es normal y todo es aceptable, me parece que es un error muy grave que está ocurriendo. Podemos entonces pensar que el acceso masivo e indiscriminado a la sociedad de la información y a las tecnologías de la información ha incrementado un poco el riesgo y la exposición a esos factores que hacen que haya más abuso sexual infantil. Sin ninguna duda. Es decir, hoy en día cuando usted tiene casos como lo que pasó en Colombia, el famoso lobo feroz, que inclusive se cuenta con la metáfora que hemos utilizado acá en la Asociación Afecto de Caperucita Roja y el lobo feroz, el tipo se llamaba a sí mismo así. Cuando usted tiene que este individuo tiene 500 o más niños victimizados y tiene pornografía y la exportan y la venden, usted dice esto claramente es muy grave. Obviamente, yo no digo que no existía la pornografía infantil y que no existían otras formas de violencia, pero claro que la tecnología mal usada ha hecho que estos fenómenos sean mucho más extensos. Y pues claramente las cifras lo están mostrando. Es una industria perversa, yo decía una actividad criminal, pero no es distinta de vender drogas o de la trata de personas o la explotación sexual en todas sus formas. Entonces yo sí creo que hay un aumento real y que este tipo de tecnologías mal usadas ha permitido que el fenómeno sea mucho más extenso. En términos de educación, el analfabetismo en esa materia de la protección infantil, de educarse para frente al riesgo, cómo actuar, estamos menos educados que hace 25 años, igual de educados o más educados. ¿Cómo está la población frente al conocimiento de esos riesgos que hay? Tendríamos que tener un poco más de investigación sobre eso, pero digamos, la sensación que uno tiene desde el quehacer diario es que la gente está un poco más educada con relación a lo que el abuso sexual es una realidad para cualquier niño, cualquier niña, cualquier mujer, cualquier hombre. Y que usted sabe que por lo menos la gente que ha medido más la probabilidad de que usted se encuentre un abusador sexual a lo largo de la vida es que 1 de cada 20 hombres es un abusador sexual. Eso le da una probabilidad altísima. Entonces, lo que las personas realmente niegan es que el abusador sexual puede ser literalmente cualquier persona que usted conozca, porque vemos solo la fachada. Y tenemos una serie de mecanismos, yo me atrevería a decir que van entre lo sociológico, lo cultural y por supuesto lo psicológico, que hacen que las personas nieguen la posibilidad de que es una cuestión absolutamente real. Cuando usted mira lo que hay a nivel mundial, que digamos más o menos se acepta que entre el 25 al 30% de las mujeres cuando llegan a la vida adulta han sido victimizadas, eso no se le da a ninguna otra, entre comillas, enfermedad, o en psiquiatría menos, en medicina menos. Es decir, la cantidad de personas que son victimizadas y traumatizadas por el fenómeno tan grave del abuso sexual no lo da ninguna otra patología social o enfermedad o problema de salud pública, dependiendo obviamente
por dónde entra usted a mirar esta realidad tan grave. Entonces, los padres y madres de familia, pues lo que tienen que entender es que esto es una realidad, que el punto fundamental es quién tiene acceso a su hijo o a su hija, y que la tecnología está facilitando fenómenos muy graves. Y el doctor Lambert se lo puede decir, las personas no supervisan lo que el niño está haciendo en las redes sociales, en la internet, y obviamente la internet, como todo, tiene las mejores bibliotecas del mundo a su alcance, pero también hay cosas que literalmente son basureros. Doctora Isabel, para hablar con nuestros 3 invitados internacionales a continuación, cuéntenos usted, en su capacidad de síntesis, ¿qué esperan que pase en este Congreso? ¿Qué debe pasar y qué debe quedar de este Congreso que se va a realizar aquí en Bogotá? La expectativa de afecto a lo largo del tiempo, más de 35 años, son 2 cosas únicamente: que el país sepa, y pues ojalá Latinoamérica, que esto es un fenómeno muy grave, todo lo que tiene que ver con maltrato infantil y abuso sexual, pero que esto tiene que ser intervenido por personas profesionales, con entrenamiento, desde el conocimiento científico. Entonces, eso es lo que queremos, y pues nosotros, como una modesta organización no gubernamental, lo que hacemos es poner a disposición de las personas realmente conferencistas y personas de talla mundial, para que Colombia no se quede mirándose a sí misma, sino que entienda que hay todo un panorama de estrategias y de conocimiento que está a nivel mundial, y que pues... Ya regresamos. A bordo del buque imaginario de Latinos en el Mundo, Señal Mundial. Al aire. Desde Atlanta y para los 5 continentes escuchas Radio Latinos en el Mundo, emisora virtual de los latinos en el mundo. Escúchanos a través de www.radiolatinosenelmundo.com. Radio Latinos en el Mundo, señal mundial. En el corazón de la península de la Florida, un tolimense hace patria. Restaurante Antojitos y Más. Lechonas, tamales, almuerzos ejecutivos y la mejor carta de la comida criolla, preparadas por un exitoso empresario de la tierra. Héctor Barrios los recibe con calor latino en Antojitos y Más, en Kissimmee, muy cerca de Disney World. Llámanos al 407-344-1150 y visítanos para tener el gusto de atenderlos. Restaurante Antojitos y Más. Esta es la emisora virtual Radio Latinos en el Mundo. La emisora que une a los latinos en el mundo. Escúchenos por el Real Audio, www.radiolatinosenelmundo.com. Avanzamos en nuestro viaje del buque imaginario Latinos en el Mundo en este domingo 22 de julio de 2018. En Barranquilla hay reunidos más de 5.400 atletas de 37 naciones de la región Caribe y Centroamericana en unos juegos formidables que reúnen lo mejor del máximo rendimiento deportivo en esta parte del mundo. Es una competencia de ciclo olímpico que se realiza desde el pasado viernes en la capital atlanticense, que, pues hombre, Luis Carlos, está disfrutando de algo que en Ibagué sigue siendo una tristeza. Está disfrutando de unos escenarios deportivos maravillosos, majestuosos, con una inversión por cierto, muy superior, casi que triplica la que debió hacerse en Ibagué, y que esta semana la señora saliente directora de Coldeportes ha dicho que, aún siendo directora de Coldeportes, va a ir a poner la cara para que se cumpla lo que se ha convenido para recuperar estos escenarios que Ibagué debió tener desde 2015.
¿Cómo ve esto, observando en la distancia los lujos que hoy tiene muy merecidos Barranquilla con este esfuerzo que ha hecho para estos Juegos Centroamericanos, Luis Carlos? Y los tolimenses sentimos envidia de la buena, porque Barranquilla no solamente le está cumpliendo a Colombia, sino a todo el continente. Allí un alcalde responsable con sus ciudadanos que lo eligieron para gobernar y en beneficio de todos los barranquilleros, le ha cumplido a estos Juegos Centroamericanos. La inversión allí se habla de más de 350.000 millones de pesos en 13 escenarios, la mayoría construidos, otros refaccionados, y una inversión de 150.000 millones de pesos para la ejecución. Allí realmente se ve la responsabilidad del Ejecutivo, no como acá en Ibagué, que por irresponsabilidad, por avaricia de unos gobernantes con sus asesores, desaparecieron más de 130.000 millones de pesos que estaban destinados a los escenarios deportivos, de lo que nos anunciaron con bombos y platillos desde el mismo Andrés Botero al frente desde que el funesto Andrés Botero al frente de Coldeportes anunció que iban a ser los mejores juegos de la historia y resultaron siendo los peores juegos de la historia. Felicitamos a los barranquilleros porque están haciendo quedar bien al país, y acá en Ibagué y el Tolima continuamos esperando los resultados de los organismos judiciales alrededor de los verdaderos responsables de este desastre deportivo que fueron los Juegos Nacionales fallidos de Ibagué. Faltaría más, clarísimo. Nos regocijamos con esa fortuna de los barranquilleros que tienen hoy la posibilidad de disfrutar esta maravillosa fiesta y lo mejor del deporte. Y que quede constancia, ha dicho la señora directora de Coldeportes desde el próximo martes, que está garantizado y que los convenios están dispuestos para que las obras de Ibagué se cumplan, se realicen, y que ella vendrá a poner la cara en la entrega de esos escenarios. Bueno, dejemos la página ahí y esperemos que esto se cumpla. Habrá a quien exigirle cumplimiento de esta palabra empeñada. ¿Qué nota periodística tenemos a esta hora, Luis Carlos, ahí desde Ibagué? Bueno, hay una nota periodística que tiene que ver con que el hongo Yarzagumba, que es conocido como el Viagra del Himalaya, vale más que el oro. Esto parece una paradoja, pero este hongo, un poco más grande que un alfiler, se genera en el cuerpo de una oruga. ¿Qué es una oruga? Es una larva de un insecto, y allí el hongo actúa sobre ella y se genera el hongo Yarzagumba. Este hongo tiene un valor por kilogramo de $100.000. Crece entre 3.000 y 5.000 metros de altura en regiones del Himalaya, de Nepal, India y Bután. Las personas que recolectan el hongo reciben entre $4 y $5 por hongo recolectado. Y en esos países, 1 gramo del hongo Yarzabunga, el Viagra del Himalaya, llega a costar hasta $100, mientras que el gramo del oro en este momento está en 70.000 pesos colombianos. Vaya la paradoja, que hay productos de la naturaleza que valen más que el metal de la codicia, que ha sido denominado el estiércol del diablo. Pasamos la página, como bien dice el comandante permanente de este buque imaginario, Helmut Levy, hoy al frente de la selección estadounidense de natación de atletas nadadores con síndrome de Down en el Campeonato Mundial allá en Truro, en Canadá. Y vamos a bordo de este tema tan duro, tan crudo. Hablar, Luis Carlos, de que 1 de cada 20 hombres es un abusador sexual, así, en tono afirmativo, por parte de investigadores y de científicos de la materia que se reúnen desde mañana aquí en Bogotá, es un tema bastante fuerte
que cuesta mucho pues asimilar. El nivel y el tamaño del abuso sexual contra los niños es algo que deja bastante conmocionado a cualquiera al profundizar en el mismo. Conversamos durante los siguientes minutos con la doctora Sonia Vaccaro de España, psicóloga victimóloga, perito forense, el doctor Walter Lambert, pediatra, director del Instituto de Protección de Niños de Miami, la doctora Victoria Euse, neuropsicóloga de Medellín, sobre el costo del maltrato infantil en Colombia. John. Enlacémonos contra el maltrato infantil. 25º Congreso Colombiano de Prevención y Atención del Maltrato Infantil. Del 23 al 25 de julio, en el auditorio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Tenemos el privilegio de contar hoy con la presencia de 3 expertos internacionales que están en este congreso. La doctora Sonia Vaccaro, de España, psicóloga victimóloga, ya nos va a explicar ahora cómo es el tema, desde el ámbito forense, perito forense se define. El doctor Walter Lambert, que es pediatra y que dirige el Centro de Protección a Niños en Miami, y la doctora Victoria Euse, pediatra y neuropsicóloga, quien se encuentra trabajando todo el tiempo en estos temas en la ciudad de Medellín. Doctora Isabel, bienvenida a Bogotá. Doctora Sonia, bienvenida a Bogotá. Y bueno, ¿cómo se ha sentido? ¿Tranquila? ¿Le ha pasado un poco los nervios de Colombia y todo esto? ¿Cómo se ha sentido? No. La verdad que me he sentido muy acogida, muy bien. Y lo primero que me ha recibido es el afecto de la asociación Afecto. Así que estoy muy bien, gracias. Doctora Sonia, ¿usted cuál es su tema? ¿Cuál es el tema sobre el cual usted va a dejar su gran aporte en este congreso? Yo voy a hablar del falso o pretendido síndrome de alienación parental, un constructo que se utiliza precisamente para encubrir e invisibilizar el abuso sexual contra niños y niñas, el incesto especialmente, y el maltrato a las madres que pretenden protegerles. Yo en alguna parte leí algo como esto, y me dice si es una barbaridad, que en regiones como esta, como Colombia, como Latinoamérica, no hay sitio más peligroso que la casa para muchos niños que son víctimas de esta realidad. ¿Qué podría decir frente a eso usted? Sí, pero no solo en Colombia o Latinoamérica. Lamentablemente eso es un fenómeno mundial. En el mundo entero, el sitio más peligroso para las mujeres, para las niñas y los niños es el hogar. Así que justamente el sitio donde una excelente investigación que se hizo en Colombia hace unos años decía que el 90% de la gente frente a un ataque iría a refugiarse a su casa, con lo cual estamos ahí en una contradicción grave. Uno, con la cantidad de información que hay abrumadora sobre el volumen de abuso sexual que hay en un país como Colombia o en Latinoamérica, supondría que en España están muy avanzados y que la protección ha aumentado y que los niveles son menores. ¿En el mundo hay países que son muy abusadores y otros menos abusadores? No. Lamentablemente el abuso sexual o el incesto, puntualmente, a mí me gusta diferenciarlo porque es una figura que incluso a nivel jurídico no existe en la mayoría de los países diferenciado, ¿no? La mayoría de los países condena por abuso sexual agravado por el vínculo, y en realidad el incesto tiene toda un corpus especial que tendría que ser destacado, pero no es este el espacio donde tenemos que abrir puntualmente eso. Decía que el tema de el incesto y el abuso sexual contra niñas y niños es tal vez el delito más invisibilizado que hay en el mundo. Se supone que solo un 3 o un 5% se denuncia, y de ese porcentaje, a su vez, es ínfimo el porcentaje que termina condenado, con lo cual es algo que estamos negando, un poco como decía la doctora Isabel, tal vez por el horror que a todos y a todas nos atraviesa de creer que en nuestra propia casa, el sitio donde
vamos a buscar refugio, ¿no? Frente a un peligro mayor, puede haber riesgo y peligro. El hecho de descubrir lo siniestro, o sea, lo familiar que se vuelve extraño, creo que nos asusta a todas y por eso también se niega. La doctora Victoria Duce nos ha enseñado que en Colombia, un país con más de 6 millones de víctimas, todavía no sabemos qué significa el concepto victimólogo o victimología. ¿Qué es eso, doctora Sonia? A ver, la victimología es supuestamente la ciencia que se ocupa de las víctimas y de los efectos que tiene en las víctimas, no solo el delito, sino también lo que se llama victimización secundaria, que es el pasaje de las víctimas en su búsqueda por justicia. Es cierto que todos los códigos penales y civiles del mundo se han preocupado en este mundo desarrollado por cuidar los derechos del denunciante. Y en ese camino yo creo que se nos ha olvidado la víctima. Doctor Walter, desde la perspectiva de la protección a la infancia, uno se pone a ver toda esa televisión basura que viene del cable y de esa región de Estados Unidos, de Miami, de Florida, y uno llega a la conclusión de que lo que más vende definitivamente es la basura de la miseria humana escenificada en esos programas que llegan tanto desde por allá y donde se muestra mucho abuso infantil, abuso contra las mujeres, abuso sexual. Estados Unidos, una región como esa, ¿cómo está en esta situación? Allí se marca mucho que eso es con la población latinoamericana que está allí, etcétera. ¿Cómo está eso frente a la realidad desde la protección de la infancia? Yo creo que sabemos que la cultura, los medios, algunas veces presentan cosas porque la gente lo ve. Pero yo creo que la realidad, yo quiero afrontar una realidad. En esos últimos, para mí son casi 40 años que he trabajado en este tema como trabajador social primero y entonces como médico, es que sí presentamos que esto existe. Y yo creo que es importante que en general en el mundo sabemos que no es solo allá, pero en gente que lucen como nosotros, que no importa en qué clase, que el abuso sexual, que la violencia interfamiliar, que el maltrato físico pasa en todas clases y que muchas veces usamos excusas y al punto que ustedes dos han hecho es que el sistema ha enfocado mucho en el concepto de un crimen y un delito. Y yo creo que eso es importante porque la justicia, todo víctima merece justicia, pero más importante es identificar el problema para que estas víctimas puedan tener terapia y ellos como médico, yo pongo diagnóstico para hacer una intervención. Y yo creo que en los lugares a donde hemos puesto énfasis en intervenciones, terapias, obviamente no dejar que el malo, right, y el síndrome de la alienación parental deja que el malo se siga en la casa. Pero de asegurar que las víctimas estén seguras y le damos intervención es el cambio grande que hemos tenido y por lo menos yo creo en mi país que el abuso sexual interfamiliar y entre gente bien conocido por la familia viene bajando. El problema de la gente ajena que por el internet a lo mejor ha subido, pero yo creo que nosotros hemos visto por lo menos un disminución de el incesto. No que pero cuando la niña o el niño lo dicen, entendemos que es un problema y tratamos de resolverlo a un nivel de intervención que no siempre las cortes criminales saben, yo voy a decir, aún en mi país, las cortes criminales no saben, pero hemos puesto un énfasis diferente, por lo menos yo como médico, right, en la intervención. Doctor Walter, ¿qué hay en las políticas públicas en un país como Estados Unidos? El presidente Trump dice que todos los mexicanos que llegan allá son unos violadores, son abusadores, etcétera. ¿Cómo el Estado asume este asunto? ¿Son solamente los latinos, ese tipo de gente que llega según el presidente Trump? ¿O cómo es el asunto frente a la población en general? Okay, yo creo que el presidente Trump es en algunas maneras
el tipo de persona como la gente que que inventan excusas. Okay, él inventa excusas. Nosotros sabemos, todo esto es verdad en todos países. El emigrante es menos criminal que el que es del origen, so eso se sabe todo el mundo. Esos son excusas políticas, pero yo creo que como muchas de las cosas que Trump dice, y obviamente a mí me abochorna un poco, pero es el presidente, right? Él es una persona que representa algunas veces lo que le dicen el backlash, right? Eso no pasa, eso no es verdad, es ellos, no nosotros. Right? Y yo creo que en el maltrato, en el abuso sexual en particular, una de las razones que la prevención ha funcionado es entender que esto pasa aún en mi familia, en gente de mi clase, gente que lucen como mí, gente en mi iglesia especialmente, que hasta el Papa ha reconocido que esto ha pasado, que ese es un cambio que antes esto todo se ocultaba. Right? Yo no sé si ustedes ya vieron, doctora Isabel, una película de Víctor Gaviria, La mujer del animal. Pero, doctora Victoria, lo que uno ve en La mujer del animal, el animal y todo el abuso que allí se presenta y se muestra, ¿eso es un mito, eso es ficción? ¿O uno tiene que pensar que eso es cruda realidad en el territorio en el que usted hace su trabajo, particularmente Medellín y la región de Antioquia? Tuve la oportunidad de ver la película y después la pude discutir con su autor, directamente con Víctor Gaviria, quien va a estar presente, está invitado al Congreso y Víctor va a estar en el Congreso. La verdad, cuando estuve en el teatro, cuando estuve en el cine, pude darme cuenta cómo la gente no termina de ver la película, la gente se para y se sale, y los comentarios que escuché de los asistentes muchos de ellos decían qué exageración, pero yo les puedo decir que la película es inclusive menos de la realidad que se vive en las laderas de los barrios marginados de la ciudad de Medellín, la realidad que se vive inclusive en los estratos altos de Medellín, la realidad que viven las mujeres y que viven los niños víctimas de la violencia intrafamiliar está absolutamente descrita en esa película. Y como le digo, incluso pudiera quedarse corta para describir cosas muchísimo más atroces. Pero yo siempre recuerdo a Isabel cuando es más fácil ver el mundo color de rosa, es más fácil pensar que las cosas no pasan, es más fácil decir esto es una exageración, porque es una realidad muy dolorosa, pero la película es tremenda. Dice la reseña y dice el mismo actor y todo que eso no es ficción, eso es realidad. El animal existió, ese animal de esa película existió hace 40 años ahí en Medellín y la mujer víctima también. Hay todavía ese tipo de personas con ese tipo de comportamientos. Cuando yo discutí con Víctor esta historia, él me decía, esta historia la recibí de la persona que lo vivió. La mujer que vivió esta historia me lo contó a mí y de ahí sale la película. Yo le decía que en mi trabajo, yo he trabajado durante 24 años en un hospital pediátrico y tuve un caso muy parecido. Una mujer que cuando tenía 15 años fue secuestrada por un hombre, sacada de su casa, se la lleva a vivir con él, la tiene encerrada, la embaraza varias veces, le hace todo tipo de abusos, todo tipo de malos tratos a ella y a los niños y nadie dice nada y nadie hace nada y ella tiene que vivir y tiene que soportar esta tortura. Eso sucede, sigue sucediendo y Víctor lo conoció de una persona que lo vivió hace 40 años, yo lo conocí de otra persona, de otra mujer que lo vivió hace mucho menos tiempo. Entonces pensemos en eso que usted dice, cómo vamos haciendo algo para que el mundo no sea tan cruel y vayamos un poco hacia el lado rosa. Las políticas públicas, el Estado, la sociedad, ¿qué está haciendo para mitigar esta realidad tan brutal? Pues yo pienso que el trabajo que ha hecho la Asociación Afecto es un trabajo que ha cogido el tema, lo ha tomado y sobre todo le ha dado un nivel académico, porque es que
En Colombia es muy frecuente que todo el mundo cree saber de todo. A mí me sorprende oír a la gente hablar de fútbol y se enfrentan en discusiones donde todos son expertos. Oír a la gente hablar de cualquier tema y todo el mundo es experto en el tema. Hablar de medicina. Hablar de medicina, la gente habla de medicina y se dicen expertos. Entonces en Colombia cualquiera es experto en el tema. Resulta que hay que saber de las cosas, hay que conocer los temas, hay que aprender. Uno de los trabajos que pienso yo ha sido más importante de la Asociación Afecto es justamente llevar el tema al nivel intelectual que lo ha llevado. Hay que aprender, hay que leer, hay que estudiar, hay que conocer las investigaciones que han hecho otras personas en el mundo que nos llevan mucho trayecto, los Estados Unidos, Canadá, inclusive en América Latina, la misma Argentina. O sea, hay personas que han llevado que han puesto en conocimiento de los ciudadanos y sobre todo quienes tienen el poder, quienes tienen el poder de decidir, el poder de utilizar los recursos para programas para la población. Esas personas tienen que acercarse al conocimiento. Y yo creo que Afecto ha tratado de llevar este conocimiento no solamente a la población en general, para que la población en general cuide sus niños, cuide su infancia, cuide a sus hijos, acompañe el crecimiento y el desarrollo de sus hijos, sino también a esas personas que son las que deciden, que son las que hacen las políticas públicas. Colombia somos campeones mundiales de fútbol hablado, doctora Sonia. Aquí se habla como expertos de todo, de lo que sea. No solo en Colombia. Hace como unos 30 años surgió un oficio dentro de esos expertos de violentólogos. Pero ¿por qué no hay victimólogos en Colombia? ¿Qué pasa, doctora Victoria? ¿Por qué no conocemos ese concepto en Colombia? Sí, pues imagínense que hace tan poco tiempo que se habla de expertos en violencia que yo soy muy amiga de uno de ellos, del doctor Saúl Franco, que inclusive él está en este momento trabajando en la comisión de verificación en el proceso de paz. Y Saúl empezó a trabajar en investigación sobre violencia, como en Colombia casi que tuvimos como primera causa de muerte en Medellín, en esa época tan terrible de la violencia, como una de las causas en salud pública más graves de muerte en Colombia. Entonces, se convierte en un tema trascendental, en un tema académico, porque no podíamos entender, cuando médicamente hablábamos de las causas de muerte, se pone de primera la violencia. Entonces, ahorita la doctora Sonia lo decía, o sea, le damos digamos que como ese nivel de estadístico de cuántas personas se mueren, cuántas personas murieron por un balazo, cuántas murieron por una puñalada, cuántas murieron o sea, los tipos de agresión. Pero entonces ahí sí, violentólogos, pero cuando ya nos preguntamos, los que sobreviven, ¿qué pasa con el cerebro de esas personas? ¿Qué pasa con sus vidas? ¿Qué pasa con su capacidad para poder seguir siendo ciudadanos competentes? ¿Qué pasa con esas personas? Entonces ahí es donde ya tenemos que decir que estamos yendo un poco más allá, que estamos pensando en la persona no como una estadística, sino como un ser humano. Entonces, y ahí yo diría, ese es el verdadero victimólogo, porque él está pensando en esa persona no como la estadística de la violencia, sino como el ser humano que es víctima. Ya regresamos. A bordo del buque imaginario de Latinos en el Mundo, Señal Mundial. Al aire. Desde Atlanta y para los 5 continentes escuchas Radio Latinos en el Mundo, emisora virtual de los latinos en el mundo. Escúchanos a través de www.radiolatinosenelmundo.com. Radio Latinos en el Mundo, señal mundial.
En el corazón de la península de la Florida, un tolimense hace patria. Restaurante Antojitos y más. Lechonas, tamales, almuerzos ejecutivos y la mejor carta de la comida criolla, preparadas por un exitoso empresario de la tierra. Héctor Barrios los recibe con calor latino en Antojitos y más, en Kissimmee, muy cerca de Disney World. Llámanos al 407-344-1150 y visítanos para tener el gusto de atenderlos. Restaurante Antojitos y más. Esta es la emisora virtual Radio Latinos en el Mundo. La emisora que une a los latinos en el mundo. Escúchenos por el Real Audio, www.radiolatiноsenelmundo.com. Atravesamos nuestro meridiano en este viaje del buque imaginario de Latinos en el Mundo cuando hemos superado nuestra primera mitad, ahora de esta emisión hoy domingo 22 de julio, y en breve vamos a estar con nuestro director Helmut Levy desde Truro en Nueva Escocia, Canadá, para que nos cuente cómo va a ese campeonato mundial de natación. Pero primero, Luis Carlos, ¿cómo estamos desde Ibagué y cuál es nuestra nota periodística en este momento a bordo de Latinos en el Mundo? Bueno, nuestra nota periodística hoy tiene que ver con la noticia anunciada sobre la reforma a la Constitución de la República de Cuba. Recordemos que la última modificación a la Constitución cubana se dio en el año 1976. Desde el día de ayer, 600 diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular están reunidos para pulir los 224 artículos que tiene actualmente la Constitución cubana. El anteproyecto sometido a debate desde el día de ayer modificará 113 artículos, añade 87 y elimina 11. Llama la atención que el artículo 21 de la nueva Constitución reconocerá otras formas de propiedad como la cooperativa, la propiedad mixta y sobre todo la propiedad privada, lo que también supone un importante cambio respecto al documento de 1976 e incluirá también dentro de las modificaciones el reconocimiento del matrimonio homosexual. El mundo está expectante alrededor de cómo quedará la nueva Constitución de Cuba. Desde el buque Latinos en el Mundo, por supuesto que también deseamos lo mejor en la vida de estos hermanos latinoamericanos, la población de esa isla del Caribe, la isla de Cuba, que está por ratificar su supremacía en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Luis Carlos y Helmut. En este momento la clasificación de los Juegos Centroamericanos tiene en primer lugar a México con 9 medallas y Colombia ahí al pie, respirando de cerca con 8 preseas doradas tan solo en el tercer día de competencias. Y pues lo que se procura es que Colombia quiere aproximarse a ese primer lugar por primera vez, ya como potencia deportiva continental. Cuba siempre ha mantenido la presencia del podio, era ratificar su primer lugar. México en el segundo puesto estuvo en Veracruz y Colombia ahí para subir de ese tercer lugar. Hoy está segunda en el medallero. Y en competencia deportiva tenemos a los mejores nadadores del mundo, nadadores con síndrome de Down, hoy en Truro, Nueva Escocia, Canadá. Y hay un entrenador, un director de selección nacional, que es ni más ni menos Helmut Levy, el entrenador nacional de Estados Unidos, con sus dirigidos en competencia. Y él, en este momento, establecemos contacto con Helmut para que nos cuente cómo avanza esta participación y este campeonato mundial de natación de estos grandes campeones con síndrome de Down. Helmut, a bordo de su buque imaginario Latinos en el Mundo.
Muchas gracias, Hernando. Los saludo aquí desde el complejo acuático en la ciudad de Truro, sede del 9º Campeonato Mundial de Natación, cuando recorremos la segunda jornada. Más de 200 deportistas, 205 exactamente, de 24 países se han dado cita aquí en esta parte suroriental de Canadá, en el estado de Nueva Escocia. Un lindo escenario para un acontecimiento global. Hombres y mujeres, jóvenes, atletas deportistas con síndrome de Down, mostrando la grandeza del ser humano. Lo inalcanzable lo pueden conquistar personas con síndrome de Down. Vale la pena, Hernando, destacar que no vemos la delegación de Colombia. Y quisiera conocer y quizás investigar la razón por qué no hay nadadores aquí en el Campeonato Mundial de Natación de origen colombiano, ya que se requiere una marca mínima, pero así como lo lograron 24 países, seguramente nuestros deportistas colombianos también tienen la posibilidad de aspirar a estos eventos internacionales. De todas maneras, Hernando, vale la pena investigar y hablar con las directivas de los órganos que regulan el síndrome de Down en Colombia. Mientras tanto, les cuento que Rusia, que Gran Bretaña, que Australia dominan las competencias aquí en el 9º Campeonato Mundial de Natación para síndrome de Down. Vale la pena destacar a los japoneses, que tienen una técnica extraordinaria. Un país latinoamericano por destacar, México, nos lleva año luz, no solamente a los deportistas y al pueblo colombiano, sino a nosotros también, que representamos en estos momentos los Estados Unidos de América. Nuestra figuración como Unión Americana aún está muy rezagada. Es un proceso que recientemente se ha iniciado en el país del tío Sam y esperamos a la vuelta de 8 años tener gran figuración internacional. Por ahora estamos viviendo un proceso. Tenemos un grupo de 13 deportistas muy jóvenes. Se destaca Andrés Millares, un veterano, quizás es el líder de la delegación de los Estados Unidos, pero detrás de Andy viene un puñado de deportistas entre los 13, 14, 15 años, que serán lógicamente los encargados de poder colocar la natación de los Estados Unidos de América en una mejor posición. Escuchan ustedes las campanas porque estamos nadando en este momento la competencia de 800 metros libre, 32 piscinas. Estamos en una pileta de 25 metros, una semiolímpica, en la sede del 9º Campeonato Mundial de Natación. Yo lo dejo, Hernando. Debo regresar a mi tarea al mando del equipo de los Estados Unidos de América y darle gracias al Creador que nos ha permitido llegar aquí, a este acontecimiento, a este momento importante en nuestras vidas, liderando la vida de estos jóvenes, de estos atletas que no conocen de obstáculo, que no conocen de discapacidad. Desde Canadá, señal deportiva, señal paralímpica, señal para los 5 continentes. Perfecto, Helmut, lo mejor en esa gran competencia, en esas piscinas mundiales de Truro, en Canadá. Y pues lamentable la ausencia de Colombia en estos campeonatos mundiales. Hay que decirlo con claridad, en Colombia todavía hay bastante exclusión, segregación y discriminación dentro del interior de las mismas organizaciones del deporte para los colombianos con discapacidad. Hay prevalencia de unos que están en el alto rendimiento, mientras que la discapacidad intelectual está tan rezagada, quizá más que en los Estados Unidos, en el nivel de competencia internacional de alto rendimiento. Porque, valga decir, en síndrome de Down hay competencias de participación, de fraternidad, de niveles recreativos. Pero en el nivel paralímpico, que es el que está refiriendo Helmut desde Truro, todavía hay bastante segregación y bastante rezagados. Nuestros atletas no están siendo llevados a estas competiciones. Así que hay que pedir explicaciones sobre la equidad en estas competencias. Le cuento, Luis Carlos, que en Colombia se habla de al menos 60,000 colombianos con síndrome de Down y ellos todavía no tienen alto desarrollo en estas altas competencias en las que está participando
Helmut en este momento. Muchas complejidades dentro del mundo de la discapacidad. Y a propósito, vamos a escuchar enseguida de Luis Carlos una experiencia de un profesional que vive su desempeño laboral desde la realidad de la discapacidad. Luis Carlos, ¿qué nota periodística a esta hora desde Ibagué, el máster de Ecos de Colombia, Latinos en el Mundo? Bueno, la nota periodística que tengo es una nota ambiental. Hace alrededor de unos 8 meses desarrollamos acá un tema de cómo la hermana República de Honduras había sido invadida sus playas por una isla de plásticos. Esta tragedia de la plasticosfera, como la llaman algunos, llegó a la hermana República, valga la redundancia, República Dominicana, donde alrededor de más de 1.500 toneladas de plásticos llegó a sus playas, y desde el pasado 12 de julio están tratando de ser recogidas, y toda esta contaminación llegó por el cauce del río Osama, que recorre 148 kilómetros de la isla, y la situación hoy es preocupante por la cantidad de basura que está acumulada en la desembocadura del río Osama al Océano Atlántico. Y recordemos que República Dominicana tiene su mayoría de ingresos por el turismo, y que en este momento está siendo amenazado por esa isla de plástico que ha llegado allí a sus balnearios y a sus sitios de turismo. Preocupante, y esto muestra que los 8 millones, las 8.000 toneladas de plástico anuales que se arrojan a los diferentes mares del mundo ya ha llegado a Latinoamérica. Realidad ambiental en el Caribe, y ya quienes son estudiosos de eso que se ha llamado la Pangea, el bloque de los 5 continentes que se fragmentó para convertirse en cada uno de los continentes que hoy conocemos como territorio, pues deberán sumarle uno más. Un continente lamentable, triste y deplorable. Un continente de contaminación, de plástico, de desechos acumulados en el mar, y ya hay bastante información y documentales al respecto ahí en el YouTube y en las redes sociales. Triste la realidad ambiental. Retomemos el tema de la inclusión social de los colombianos con discapacidad y conozcamos una experiencia de un profesional, una persona que se ha preparado suficientemente para desempeñarse en los niveles profesionales. En Colombia todavía la exclusión de los colombianos con discapacidad es muy alta, no obstante las políticas públicas y grandes normatividades que hay, tratados internacionales vinculantes, todo un bagaje jurídico legal que llevarlo a la práctica es muy difícil. Pero Juan Carlos Ortiz Guerrero es un comunicador, persona ciega desde siempre, ha vivido esta condición y se ha preparado y es comunicador y es especialista en políticas públicas y en planeación estratégica, y ha estado en la legislatura que ha terminado en el Congreso de Colombia trabajando como comunicador en el área respectiva de la Cámara de Representantes. Juan Carlos, ¿cuál ha sido esta experiencia suya de inclusión laboral y el conocimiento, y cómo queda el legislativo, el Parlamento colombiano, en cuanto a la accesibilidad y la posibilidad de participación autónoma de las personas con discapacidad? Juan Carlos Ortiz, bienvenido. Saludo especial para los compañeros y los oyentes de Radio Latinos en el Mundo. Para mí es un gusto contarles mi experiencia en el Congreso de la República y de manera particular en la Cámara de Representantes como persona con discapacidad visual, quien fue periodista, comunicador social de la Oficina de Información y Prensa. Bueno, yo duré cerca de 2 años en la Cámara de Representantes. Allí tuve la oportunidad de posicionar los temas de inclusión. Básicamente, pues antes del 2016 poco y nada se hablaba de estos temas. Se lograron importantes resultados, como que cerca de 20 notas
para televisión tuvieran intérprete de lengua de señas, también que los temas de discapacidad quedaran como una meta en los planes de acción de la entidad, es decir, que toda la semana se debía pasar una nota relacionada con temas de discapacidad e inclusión social. Pues la inclusión no es solamente discapacidad, sino víctimas, afros, infancia, entre otras poblaciones. Y también logramos, por ejemplo, gestionar la primera señal incluyente, es decir, que esa señalización o esa señal tenía lenguaje braille, lengua de señas, alto contraste, inglés, alto relieve, es decir, que fue una señal entendida por la mayor cantidad de personas, con base en el diseño universal y los ajustes razonables. Mi experiencia fue muy interesante. Primero fue llegar a ser algo más que comunicación, algo más que ser solo un periodista que pues informaba notas de diferentes representantes a la Cámara. También un logro que olvidaba contar fue apoyar la accesibilidad de la página web de la Cámara de Representantes, www.cámara.gov.co. Allí la página tiene contraste de color y algunas funciones para que el lector de pantalla JAWS que manejamos las personas ciegas pueda leer pues con claridad la mayor parte del contenido de la página. Les decía que la experiencia fue muy gratificante, en primer lugar porque fue llegar a hacer algo más que pues cualquier periodista, fue empezar a posicionar estos temas de inclusión, de accesibilidad desde los directivos, inclusive los mismos compañeros que no manejaban un lenguaje apropiado para hablar y referirse a las personas con discapacidad. Entonces fue una experiencia interesante, fue llegar a posicionar estos temas. ¿En qué queda la Cámara de Representantes y el Congreso de la República en temas de accesibilidad? Bueno, pues ya lo decía, la primer señal incluyente que se colocó, quedó un diagnóstico de accesibilidad para que la próxima legislatura apruebe el presupuesto y poder colocar señales incluyentes, rampas y accesos pues para las personas con discapacidad. Y sobre todo, creo que quedó una conciencia que la inclusión es un tema importante, un tema fundamental. Para mí fue muy gratificante, además porque fue estar en la corporación legislativa más importante del país, con mayor representación política, y fue hablar con cada representante, con cada funcionario del área administrativa, legislativa, y poderle decir: la inclusión, la discapacidad, la accesibilidad es importante, contemplenlo en su diario vivir. Bueno, es una satisfacción personal que queda y un reto importante que le queda a la próxima legislatura. Es continuar hablando de los temas de inclusión, no solo en temas legislativos, que es muy importante, sino en temas administrativos, de contratación y de accesibilidad. Carlos, gracias por este testimonio que es pues reconfortante, porque demuestra que, número uno, las personas con discapacidad pueden alcanzar las mayores calificaciones. Número dos, logran incluirse en entornos de desempeño profesional como este que usted relata. Y número tres, hay unos logros importantes en materia de reconocimiento de derechos, de capacidades y de opciones en la normatividad legal desde ahí, desde el órgano legislativo en nuestro país. Seguimos adelante con este especial que habla de inclusión desde la realidad de la discapacidad, y hay un elemento clave, otro derecho que debe ser garantizado para todos los colombianos, sin discriminación y sin exclusión. El próximo 31 de agosto se cumple el primer año de vigencia del decreto 1421, que consagra educación inclusiva para todos los colombianos en su diversidad, y en particular para los colombianos en la realidad de la discapacidad. Los colombianos sordos tienen muchas probabilidades de avanzar en este derecho, en su participación. El Estado, a través del INSOR, Instituto Nacional para Sordos, tiene una política que habla de convertir a Colombia en la primera en educación inclusiva para personas sordas. Se está avanzando, y en Ibagué, Luis Carlos, ahí en Ibagué hay notables avances en materia de participación y de cumplimiento del derecho a la educación inclusiva para los ibaguereños y los tolimenses con limitación auditiva, sordos e hipoacúsicos.
Mariana Cárdenas del INSOR, que ha estado ahí, nos cuenta cómo va el avance de esta política de Colombia, la mejor en educación para personas sordas. Mariana, bienvenida a Latinos en el Mundo. En el marco de la política pública de inclusión social de las personas con discapacidad, conocida como la Política Pública Nacional de Discapacidad, el trabajo con la población sorda tiene un énfasis muy marcado respecto del derecho a la educación inclusiva. Y el Instituto Nacional para Sordos, que es la entidad gubernamental especializada en esta población, adelanta un proceso que se denomina Colombia Primera en Educación para Sordos. Mariana Cárdenas, ¿cómo está avanzando este proceso en territorios como Ibagué y el Tolima? Sí, este es un proyecto que está enfocado obviamente en todo el país. Y como tal, entonces Colombia Primera en Educación tiene diferentes frentes de trabajo que atiende desde la primera infancia, la asesoría y la asistencia técnica, las ciudades focalizadas, la formación y divulgación de los servicios de interpretación, en todo lo que tiene que ver con la normalización y la formación de los profesionales que van a ser intérpretes o que son intérpretes. El diseño de materiales accesibles, es decir, todo lo que tiene que ver con pruebas del ICFES, material educativo, todo lo que está, digamos, compartiendo el INSOR en relación con clases de envío, con material educativo y educación superior. Es decir, un proyecto que va desde de atención temprana hacia educación superior. Y la idea es, justamente como lo estaba nombrando, y es atender a la educación de la población sorda colombiana. Ibagué es una de las ciudades focalizadas. En Ibagué estamos trabajando en institución educativa Niño Jesús de Praga. Estamos trabajando todo lo que tiene que ver con el decreto y los lineamientos que saca el INSOR para la consolidación de la oferta bilingüe y cultural para sordos. Es decir, empezamos a trabajar con los docentes, con los padres de familia, con los muchachos, con los profesores, para mirar cómo vamos conciliando la oferta educativa. Eso es lo que tiene que ver con el colegio Niño Jesús de Praga. También atiendo al colegio Simón Bolívar, que ofrece educación para adultos, ya en un nivel más de capacitación y cualificación, mientras vamos sacando lineamientos para hacer la atención de los adultos sordos. Igualmente en Ibagué estamos trabajando con los centros zonales y las regionales de bienestar familiar en todo lo que tiene que ver con la identificación y la caracterización de la población sorda. ¿Qué pasa con esto? Cuando el INSOR hace su primera caracterización de las ciudades, lo que identifica es que los niños menores de 5 años sordos no están siendo identificados ni caracterizados y muchísimo menos atendidos, ¿sí? Es un trabajo intenso que estamos haciendo. Para ello el INSOR define una ruta para la reorganización de la oferta educativa en las 10 ciudades focalizadas, en el frente de pilotos y ciudades focalizadas, para mirar cómo garantizamos la atención de niños de primera infancia hasta educación superior. Y para ello hacemos acciones con cada una de estas entidades y sus correspondientes profesionales, contextualizándolos, informándolos, cualificándolos sobre la atención que requieren, desde el niño sordo menor de 5 años hasta el joven que va a la universidad a hacer una carrera profesional. Obviamente también con el SENA haciendo este trabajo. Entonces es un trabajo bastante interesante, bastante, digamos, complejo en relación que tenemos un país bastante, con una geografía bastante diversa y con necesidades también particulares. Pero creo que vamos por muy buen camino. En este momento estamos centralizados en los planes de fortalecimiento institucional que hacen parte de la ruta, y también esto articulado en todo lo que nos dice el decreto 1421 en lo que tiene que ver con la oferta bilingüe y cultural para sordos. Y obviamente los documentos que ha sacado el INSOR, y el último fue sobre lineamientos para la organización de la oferta educativa. Entonces vamos en camino, estamos trabajando con mucha fe y muchas ganas de que las cosas van a ir mejorando poco a poco. Bien, lo ha dicho usted, esto está dentro de la ruta del decreto del 1421 y estamos mirando qué ha pasado en este primer año. En este primer año, este proceso de educación, Colombia Mejor en Educación para Sordos, ¿estamos ya en cuántos sitios de Colombia? Con el proyecto, en lo que tiene que ver con el Frente de Pilotos de Ciudades Focalizadas, estamos trabajando en 10 ciudades, incluidos los departamentos, ¿sí? Es decir, nosotros asistimos no solamente a Secretaría de Educación Municipal, sino departamental. Entonces, en ese frente estamos atendiendo 10 ciudades, 10 departamentos, pero en el Frente de Asistencia Técnica se están atendiendo el resto de entidades territoriales, porque no podemos centrarnos solamente en 10 y dejar las demás, digamos, sin atención. Entonces, en el Frente de Pilotos estamos atendiendo 10 ciudades con departamento y ciudad, y en asesoría de asistencia técnica se atienden el resto de entidades territoriales, y particularmente se les anda un énfasis grande, por ejemplo, en asesoría de asistencia técnica a todo lo que tiene que ver con el decreto 1421 en relación con lo que le corresponde a la oferta educativa bilingüe y cultural para sordos. En la ruta de 1421, acciones del INSOR para los colombianos con limitación auditiva. Aquí dentro de este proceso
de celebración del Día de la Educación Inclusiva 2018. Muy bien, la educación inclusiva dentro de las políticas públicas de discapacidad en territorio colombiano. Luis Carlos, ¿qué hay anunciado como continuidad o como política pública a implementar desde el próximo 7 de agosto por el nuevo gobierno de Colombia? Bueno, Hernando, hemos conocido un documento de política pública para la discapacidad por parte del presidente electo Iván Duque. Este documento se ha denominado Un futuro con inclusión para los colombianos con discapacidad. La expectativa es grande porque el mencionado documento señala que, abro comillas, para la dignificación de todos los colombianos con discapacidad se definirá una política integral para una Colombia de equidad social, política y económica, dirigida a que no existan para ellos limitaciones en el desplazamiento, el acceso a la educación, el desarrollo profesional o el disfrute pleno de los derechos que le otorgan la Constitución y las leyes. El documento genera expectativas, pero también algunas críticas por parte de algunos sectores porque no ven incluido el deporte para las personas con discapacidad incluido en este documento inicial. Hay que esperar que él se posesione el próximo 7 de agosto para ver cómo se aterriza y cómo se desarrolla esta política pública para las personas con discapacidad en el próximo cuatrenio, que empieza el 7 de agosto. Luis Carlos, esa crítica es razonable muy a pesar de que el tema deporte ha sido atendido por el gobierno y está bien posicionado en el mapa de la inversión pública en deporte, pero es razonable por cuanto es parcial esa participación. Hay una desinformación, un manejo un poco excluyente referido a lo siguiente, Luis Carlos y oyentes, al hecho de que se está focalizado únicamente en deporte de alto rendimiento y eso cubre no más de 1,000 personas. Pero los colombianos con discapacidad son más de 5 o 6 millones y todos tienen derecho al deporte. Así que es razonable y este presidente y este gobierno y todos tienen que tomar cartas en el asunto y permitir que todos los colombianos tengan acceso a un derecho social que es para toda la población. Cuando volvamos, vamos nuevamente a Truro, en Canadá, con nuestro director Helmut Levy, y después vamos a hablar de competencias en la sociedad nacional, las tecnologías digitales y las habilidades para su mayor aprovechamiento. Aquí estamos en Latinos en el Mundo, en su buque imaginario, viaje de este domingo 22 de julio. Ya regresamos. A bordo del buque imaginario de Latinos en el Mundo, Señal Mundial. Al aire. Desde Atlanta y para los 5 continentes escuchas Radio Latinos en el Mundo, emisora virtual de los latinos en el mundo. Escúchanos a través de www.radiolatiноsenelmundo.com. Radio Latinos en el Mundo, señal mundial. En el corazón de la península de la Florida, un tolimense hace patria. Restaurante Antojitos y Más. Lechonas, tamales, almuerzos ejecutivos y la mejor carta de la comida criolla, preparadas por un exitoso empresario de la tierra. Héctor Barrios los recibe con calor latino en Antojitos y Más, en Kissimmee, muy cerca de Disney World. Llámanos al 407-344-1150 y visítanos para tener el gusto de atenderlos. Restaurante Antojitos y Más. Esta es la emisora virtual Radio Latinos en el Mundo.
la emisora que une a los latinos en el mundo. Escúchenos por el Real Audio, www.radiolatinosenelmundo.com. Avanzamos en nuestro viaje por este mundo maravilloso, mágico, imaginario de la radio al aire, la radio de siempre a través de esta frecuencia Ecos del Conveima en todo el grandioso territorio tolimense y colombiano, y también allende la aldea global a través de la frecuencia online Radio Latinos en el Mundo, e igualmente Ecos del Conveima enlazando a todos los latinoamericanos presentes en este planeta hoy, julio 22. Y volvemos de nuevo con la natación paralímpica para los atletas con síndrome de Down. Campeonato mundial, los mejores del mundo reunidos en Truro, Nueva Escocia, Canadá. Y ahí está el comandante permanente de Latinos en el Mundo, Helmut Levy, comandando hoy el contingente estadounidense en esta competencia. Helmut, adelante con Latinos en el Mundo. Muchas gracias, Hernando. Un saludo para mi coequipero Luis Carlos Hernández, para nuestro director sonoro John Restrepo, para Jordi Levitán, quien se encuentra hoy en Madrid, y para por nuestro coordinador general Jonathan Escudero, quien está allí en la ciudad de Atlanta, y a nuestro auditorio que nos amplifica en la capital del Durazno, en la cosmopolita, la multicultural, en la fascinante ciudad de Atlanta. Pues Hernando y Luis Carlos, llegamos relativamente ya a puerto y nosotros continuamos aquí en la segunda jornada del 9º Campeonato Mundial de Natación para personas con síndrome de Down. Es difícil transcribir, es difícil narrar, es difícil de compartir tanta emoción. Ver a estos ángeles que han llegado a alegrar la vida de distintas familias en todo el planeta, pues estimula nuestra existencia, estimula nuestra profesión, estimula nuestro oficio, estimula nuestra razón de ser. Una gratitud inmensa al Creador que nos ha permitido llegar a esta ocasión y a ser parte del equipo de los Estados Unidos de América en este lindo evento que reúne a más de 200 deportistas llegados de 204 países que se reúnen a través del deporte de la natación. En 8 días, con ayuda del Creador, estaremos dando un resumen de lo que ha ocurrido aquí en la ciudad de Truro, en la península de Nueva Escocia, en la parte suroriental del lindo Canadá, cuando tengo una temperatura de 23 grados centígrados, los cielos completamente encapotados. Estamos a 120 minutos por encima de la señal horaria de Colombia. Estamos a 60 minutos por encima de la señal horaria de Atlanta. Les recuerdo que estamos en la hora Atlántico. También les recuerdo que las diferentes zonas horarias, como la del este, como la del centro, como la montaña, como la del Pacífico, pues son los diferentes puntos de referencia en el horario internacional. Yo me despido con un abrazo deportivo desde la península de Nueva Escocia, aquí en Norteamérica, sede del 9º Campeonato Mundial de Natación. Un abrazo deportivo para todos y cada uno de ustedes que han abordado el buque imaginario de Latinos en el Mundo. Gratitud a mis coequiperos, al director de Disnet 3, Hernando Ayala, a mi coequipero Luis Carlos Hernández, a nuestro director sonoro y a cada uno de ustedes que nos permiten llegar allí a la intimidad de su receptor. Desde Nueva Escocia, un abrazo deportivo, un abrazo fraternal. Poderoso abrazo, Helmut, y si la Altísima Providencia nos concede conocer ese domingo 29 de julio, pues ahí estaremos nuevamente acompañando este viaje maravilloso con todos los latinos en el mundo. Y bien, seguimos todavía acá con más y más para conocer sobre la capacidad humana y el desarrollo de talentos, competencias y habilidades a través de esta maravilla de la tecnología que bien utilizada, bien aplicada, permite milagros
extraordinarios en materia de desarrollo humano. En Colombia hay un programa que permite desde hace algunos años, gracias a todos estos avances digitales, Luis Carlos y John, que los colombianos ciegos vayan a cine. Vayan a cine los colombianos ciegos, los colombianos sordos, los colombianos sordociegos, los colombianos con discapacidad intelectual, por ejemplo, personas como estos grandes atletas y seres humanos como las personas con síndrome de Down que están compitiendo allá con Helmut, los colombianos con déficit cognitivo, que anteriormente y antiguamente, eso ya no debe ocurrir más, se denominaba esto retardo mental. Ya eso no va más porque es un concepto segregador y discriminador. Ir a cine, Cine para Todos, que además es gratuito, es un programa con el auspicio del Estado, pues permite que ellos sean autónomos en obtener los contenidos y la información. Ya hablaremos después de la nota siguiente, Luis Carlos, sobre esa accesibilidad y los recursos tecnológicos para estos espectadores con su especificidad. Dentro de ese programa, imagínense ustedes que estos espectadores y todos quienes quieran pueden hacer cine. Hacer cine. Hay ciegos, colombianos ciegos, que producen cortos con celulares, hacer cine con los teléfonos inteligentes y con celulares, y hay un festival que les va a permitir este año concursar con un premio bastante notable. El año pasado, en el festival Smart Films, que es cine con celulares, había un premio en la categoría Smart TIC incluyente de 25 millones de pesos para el mejor. Y colombianos sordos hicieron el corto ganador. ¿Cómo están las cosas este año? Le preguntamos a Andrea González, subdirectora de Apropiación de Tecnologías de la Información y la Comunicación del MINTIC. Andrea, ¿cómo está Smart TIC incluyente 2018? Bueno, este año nuevamente tendremos abierta la categoría Smart TIC incluyente, una categoría que venimos impulsando y apoyando desde hace ya 3 años para que las personas con cualquier tipo de discapacidad participen creando un cortometraje, una película de no más de 5 minutos con sus celulares. Entonces, los grupos que han participado, por supuesto, han hecho la grabación de toda la película con su celular, los efectos especiales con su celular y también la toma de fotografías y demás imágenes para la película con su celular. Es muy importante que participen, que recurran a su imaginación, porque esta es la única limitante que tiene este espacio o esta categoría de Smart TIC incluyente. Esta categoría está en el marco del festival Smart Films, que tiene otro tipo de categorías y en donde pues las personas pueden participar en cualquiera de estas categorías. Lo único es que la categoría del ministerio es una categoría especial para personas con cualquier tipo de discapacidad. Recuerden que está disponible todo el proceso y toda la información en la página de Smart Films, que es www.smartfilms.com.co. Allí están todos los términos y condiciones de la categoría. Y adicionalmente podrán participar hasta el 31 de agosto. Entonces, muy invitados. La imaginación es la única limitante que tienen estas personas para participar y esperamos que de verdad puedan aprovechar esta linda oportunidad. Bueno, este año nuevamente tendremos abierta la categoría Smart. Andrea, por este anuncio de la categoría en la que podrán participar los realizadores de contenidos cinematográficos con celulares. Luis Carlos, imagínese usted que además de que cualquier persona puede transmitir desde donde quiera, informar, ejercer su derecho a informar y ser bien informado, también puede producir, teletrabajar, realizar diversidad de actividades. Las tecnologías tienen una utilidad muy grande y son para mejorar la vida y no para dañarla como quienes a veces las aplican mal. ¿Cómo ve usted, para hablar del siguiente tema, cómo ve usted el incremento de las capacidades, de las posibilidades de productividad y de desarrollo empresarial y productivo con esto de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la sociedad informacional? Luis Carlos. Bienvenidas las tecnologías al servicio
de la humanidad. Bienvenidas estas tecnologías al servicio de las personas con discapacidad, porque esto sí es una verdadera inclusión, para que ellas sean partícipes del desarrollo de la sociedad y además puedan generar propuestas aún con sus limitaciones, y sobre todo que las tecnologías ahora con el internet libre, las zonas de Wi-Fi en la mayoría de municipios de Colombia, generará una revolución en la inclusión de las personas con discapacidad para tener un papel también preponderante e importante en el desarrollo de la sociedad colombiana. Bienvenidos, y esperamos que el gobierno nacional tenga una política pública no solamente para este tipo de actividades, sino que le asigne recursos para que la inclusión sea verdadera y real para las personas con discapacidad. Puedo decirle, Luis Carlos y queridos oyentes, que existe suficiente literatura jurídica, suficiente derecho, normas, tratados que garantizan todos esos posibilidades para quienes tienen diversidad funcional, quienes viven discapacidad. ¿Qué falta en este momento? En este momento falta que haya ciudadanía, población, ciudadanos empoderados que apropien esos recursos, que hagan cumplir las políticas, que conozcan las normas y los planes y los hagan cumplir y los ejerzan. Y también puedo contarles que en este momento de todos los recursos y herramientas tecnológicas que hay para producir más y mejor, hay personas con discapacidad más competentes y más empoderadas que inclusive personas sin discapacidad. Luis Carlos, hay empresas que todavía sufren tecnofobia y que no participan y explotan todos los recursos y herramientas que da esta vida digital. Sobre este tema, las empresas y las oportunidades que deben tener a través de la comunicación digital, nos habla nuestro permanente coequipero también aquí en este proceso, el comunicador especialista en la materia, Juan Pablo Prieto Sánchez, tolimense además, nativo del territorio, quien conoce cómo las empresas deben sintonizarse y aplicar las tecnologías digitales. Juan Pablo. Saludos para toda la audiencia de Latinos en el Mundo. Soy Juan Pablo Prieto, experto en comunicación digital, y me complace a esta hora compartir con ustedes algunas opiniones en lo que tiene que ver con el uso de las herramientas digitales por parte de las empresas. Y lo primero que hay que decir es que, desde mi punto de vista, se divide en dos clases ese trabajo, ese aprovechamiento de las herramientas digitales en las empresas. Los grandes grupos empresariales, las grandes marcas que cuentan con departamentos de mercadeo y de comunicación, y que en un momento dado pues tienen la posibilidad de poner funcionarios, empleados con el estatus de social media o community manager, para permanentemente estar moviendo, ofreciendo y promocionando los servicios y productos de estas grandes empresas. Hay que destacar también que muchos de estos grupos empresariales, estas grandes marcas, hacen esta labor a través de agencias de publicidad digital, a través de agencias de comunicación digital, y es la manera en la que aprovechan las herramientas digitales. No lo harán directamente, lo hacen indirectamente a través de estos outsourcing de trabajo digital, y es la forma como están presentes en las redes sociales. Ahora bien, hablemos de ese segundo grupo, las pequeñas empresas, que en muchos casos, por mentalidad de sus líderes que por supuesto son de vieja guardia, que tradicionalmente han gobernado, liderado estas empresas medianas, pequeñas, microempresas, aún se resisten al uso de estas herramientas, y es por ello que basta con solo hacer el ejercicio de buscar el nombre de una empresa que esté a nuestro alcance, a nuestra mano, y conozcamos
y que de repente quisiéramos ver un poco cómo es su presencia en redes sociales como el Facebook a través de las fanpage, o en el Twitter o en el Instagram, que es otra red social hoy en día bastante apetecida para promocionar y vender productos, y pues la presencia es nula, ¿no? Se encuentra uno como con resultados que no existe la empresa que se está buscando o el nombre comercial que se está buscando, y eso en gran parte obedece a la falta de conocimiento, la falta de aprovechamiento. Más sin embargo, hay que destacar que otro porcentaje, si se quiere decir, de esas empresas que están incursionando en el aprovechamiento del mundo digital, pues lo hacen de una manera empírica a través de funcionarios que, si bien es cierto, no tienen la formación como comunicadores o publicistas o mercadólogos, pues de todas formas cumplen una tarea de poder, digamos, hacer visible lo que hacen, lo que venden. Ahora, hay que especificar que están las redes sociales listas para que sean usadas por los usuarios, pero en lo que hay que profundizar es en el contenido. Muchas veces las empresas que incursionan en el mundo digital se ven en un momento dado cortas a medio camino por cuenta de la falta de contenido. Si bien es cierto, se puede postear en una red social como fanpage de Facebook, o en el Twitter o en el Instagram, se pueden postear fotografías de un catálogo de productos o servicios. A veces a los empresarios les hace falta contextualizar ese material, ese contenido, ¿cierto? Y entonces por eso vemos redes sociales de algunas empresas que son actualizadas cada año, cada mes. No tienen el rigor de las empresas grandes que hablábamos hace un instante, que permanentemente en un día están moviendo muchísima actividad, sobre todo en contexto, ¿no? Con conceptos como el storytelling. El storytelling es una técnica que usan hoy en día mucho las empresas para, a través de una historia, vender un producto o un servicio. La producción de video permanente, de videoclips, de fotografías, de postear las experiencias de los consumidores. Creo que ese contenido es el que en un momento dado le hace falta implementar a ese otro grupo de empresas, ¿cierto? Y aquí es donde llegamos a, ¿y qué está haciendo el streaming por apoyar esa difusión de productos y servicios de las empresas? Pues bien, ahí tenemos que contar que hay muchas empresas que usan, por ejemplo, las transmisiones por Facebook Live o por YouTube Live o por Instagram Live para fortalecer esa estrategia de mercadeo, de comunicación, de posicionamiento de marca. Y es precisamente ese otro grupo de empresas al que me estoy refiriendo que le hace falta implementar estas herramientas, la que a veces descarta el uso de estas herramientas por la sencilla razón de no saber cómo llevar a cabo una transmisión. No porque no sepan el uso del dispositivo móvil, cómo se toma, cómo transmitir en vivo. No basta con tener un teléfono móvil con un plan de datos y comenzar a hacer una transmisión, sino que lo ideal es poder tener claro cuál es el mensaje que se va a divulgar a través de esa transmisión. Así sea la apertura de un restaurante, la apertura de un bar, una empresa que en un momento dado quiere contarle a su audiencia, a sus seguidores, qué hace para fabricar los productos. Pues creo que hacen falta son ideas para que en un momento dado estas empresas pudieran aprovechar en su interior de su organización el uso de las herramientas digitales, particularmente el streaming. Este es un tema bastante apasionante, la comunicación digital y cómo usar herramientas como el streaming, la transmisión en vivo a través de sitios web o a través de redes sociales, y seguramente tendremos espacio de hablar de este y otros temas de la comunicación digital aquí en este gran espacio de la radio Latinos en el Mundo. Les recuerdo, soy Juan Pablo Prieto, experto en comunicación digital, y por hoy me agradó acompañarlos. Parte de nuestro equipo permanente en este proceso de Disnet Prensa Social, Inspire Latinos en el Mundo, en este viaje constante
y hablándonos de esas grandes herramientas que hacen la comunicación más inclusiva que nunca. Comunicación para todos, la comunicación de la aldea global, de la aldea digital. Luis Carlos, este gobierno que va a comenzar ha anunciado ser un gobierno para todos los colombianos. ¿Usted qué expectativa tiene frente a esa promesa de un gobierno inclusivo que no deje a nadie por fuera y cómo visualiza que pueda llegarse a cumplir ese paso adelante en este proceso colombiano? Bueno, esta promesa del nuevo gobierno la hemos escuchado en muchos gobiernos anteriores, de gobernar para todos los colombianos. Pero realmente la expectativa que yo tengo como ciudadano, como demócrata, es que esto se cumpla. Porque lo que observamos el viernes pasado en la instalación del nuevo Congreso Nacional en el Capitolio es que unos partidos que representan unas personas quieren excluir a los otros. Y necesariamente esto sigue polarizando al país y el nuevo gobierno tiene que ser ajeno a esta situación. Y realmente, si iniciamos un proceso de paz, un desarme con la FARC, que necesariamente no es perfecto, porque no hay proceso de paz perfecto en el mundo, ni lo ha habido hasta el día de hoy, pero así como salimos de una guerra con la FARC de más de 50 años, tenemos que darnos la oportunidad como ciudadanos, como demócratas, dar ese paso, que no va a ser en 6 meses, ni en un año, ni en un periodo presidencial, va a ser en varios periodos, pero realmente los colombianos tenemos también que contribuir como ciudadanos a que ese gobierno que se inicia el próximo 7 de agosto sea un gobierno para todos. Y lo tenemos que exigir como ciudadanía, porque no basta ir a votar el día que elegimos. Así algunos hayamos ganado, otros hayan perdido. No, la democracia es eso. Pero tenemos que ejercer ciudadanía para que realmente el presidente Duque cumpla esa palabra de gobernar para todos los colombianos. Ejercer ciudadanía, bien lo ha dicho usted, Luis Carlos, y eso forma parte de un aprendizaje, una formación, una cultura de derechos y autonomía que tienen que ejercer los ciudadanos colombianos de a pie, los ciudadanos rasos, en el sentido de no sentirse más subalternos ni subordinados de los mandatarios. Aprender qué significa mandatario. El primer mandatario, que es el presidente de la República, es el primer responsable de un mandato ciudadano que le ha dicho, listo, usted propone eso, le mando que lo cumpla. Pero los ciudadanos tienen que dejar de estar pensando que los funcionarios son jefes, que son jefes de la población, de la gente. No, señor, con todo el respeto y toda la normatividad, hay que exigirle, porque los jefes de esos funcionarios, de ese primer mandatario, son los ciudadanos, y tenemos que ver cómo se hace y se cumple un gobierno para todos. Andrea González del Mintic nos cuenta hoy cómo en 8 días tendremos cine para todos. Cine para todos, el 28 de julio en las ciudades del país, el cine que pueden ver personas colombianos ciegos, sordos y con discapacidad intelectual, y todos los colombianos que quieran hacerlo. Andrea, ¿cómo está Cine para Todos? Regresa Cine para Todos este año a partir del 28 de julio, es decir, el próximo sábado de este mes. Tendremos Cine para Todos para que todas las personas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva puedan disfrutar del cine en compañía de sus familiares y amigos. Este sábado vamos a proyectar o a exhibir la película El libro de Lila, una producción hecha en uno de los Vive Labs del Ministerio de Tecnologías, Infraestructura, que es dotada de tecnología de punta para que creen contenidos audiovisuales como el que vamos a poder disfrutar este sábado en Cine para Todos. Volvemos a las salas de Cine Colombia, nos está apoyando en este proyecto este exhibidor, y pues afortunadamente vamos a poder disfrutar de estas funciones en los teatros de Cine Colombia los últimos sábados de cada mes en las 13 ciudades del proyecto.
Gracias, Andrea. Hemos hecho un viaje enriquecedor. Este domingo 22 de julio hemos recorrido por esos datos amargos, graves del maltrato infantil. Mañana tendremos un congreso que nos llenará de más y más conocimientos sobre por dónde debemos prevenir esta plaga, esta pandemia que azota a la humanidad completa. En 8 días, si la vida nos da el privilegio de un nuevo viaje, Luis Carlos, vamos a hablar de periodismo. Vamos a hablar de cómo el periodismo colombiano debe evolucionar y dejar de ser un periodismo casquillero, carbonero, un periodismo que se la pasa dándole, incitando al conflicto en los micrófonos. Usted debió ver ese episodio esta semana entre ese abogado energúmeno y el investigador que se dio en una de las grandes emisoras del país. ¿Cómo se está aprendiendo y enseñando el periodismo en Colombia? Vamos a tratar ese como uno de los temas y tendremos igualmente más avances sobre la expectativa del nuevo gobierno que debe hacerse responsable de lo público en este país. Luis Carlos, ¿cómo ve a Colombia en los Juegos Centroamericanos y cuáles son sus expectativas en esta gran fiesta deportiva para irnos ya? Bueno, Hernando, en la tabla de medallería muestra a México superándonos por una medalla de oro con 19, nosotros tenemos 18, Venezuela tiene 5 medallas de oro, Cuba 4, República Dominicana 2. Esperamos que Colombia siga cosechando medallas a través de esta semana que se inicia, y la competencia con México será dura, pero somos optimistas de que podremos estar a la par con México e incluso superarla. Ahí está lo mejor de una sociedad como esta, lo mejor estos colombianos y todos estos latinoamericanos que demuestran sus grandes capacidades y sus mejores dones. Me declaro afortunado, satisfecho, feliz y con total gratitud por haber podido estar una vez más hoy en este día que he conocido, como bien dice Helmut, en este viaje imaginario. Gracias, Luis Carlos, gracias, John, gracias, Helmut, gracias al Creador por permitirnos esto, y en 8 días, una fecha muy especial, particularmente en lo personal, esperamos vivir otro viaje imaginario con mucha riqueza de significados, de conocimiento, de saber para engrandecer y honrar la vida. Felicidades a todos los latinos en el mundo, y aquí estamos siempre a bordo de su buque imaginario. Feliz día y hasta la próxima. Al aire. Desde Atlanta y para los 5 continentes escuchas Radio Latinos en el Mundo, emisora virtual de los latinos en el mundo. Escúchanos a través de www.radiolatinosenelmundo.com. Radio Latinos en el Mundo, señal mundial.